Imaginen por un momento que están en un aeropuerto. El murmullo constante de las conversaciones, el sonido metálico de las maletas rodando, los altavoces anunciando destinos. Hay miles de personas esperando. Familias que vuelven a casa para reunirse por las fiestas, profesionales que deben llegar a una reunión clave, turistas cargados de ilusión por sus vacaciones. Y de pronto, una voz interrumpe este ritmo. El espacio aéreo español está cerrado. Todos los vuelos quedan cancelados. Confusión, incredulidad, rabia, nadie entiende nada. ¿Una amenaza? ¿Un fallo técnico? ¿Un error humano? Pero no fue ficción, no fue un simulacro. Esto ocurrió realmente el 3 de diciembre del 2010 cuando el espacio aéreo español quedó bloqueado por un conflicto entre los controladores aéreos y el Estado. Más de 600.000 pasajeros quedaron en tierra y lo que parecía una simple huelga se convirtió en una crisis nacional que derivó en la primera declaración del estado de alarma en democracia. ¿Qué llevó a este colapso sin precedentes? ¿Qué papel jugó AENA, la entidad pública que gestiona los aeropuertos en España? ¿Qué consecuencias tuvo para los trabajadores, los pasajeros y la propia política española? En este análisis desentrañaremos los elementos claves de este caso, los antecedentes laborales, la gestión de la crisis, la intervención del gobierno y las implicaciones legales y sociales. Un saludo a todos, mi nombre es Gabriela Lalangui. Hoy vamos a analizar uno de los mayores colapsos del tráfico aéreo en Europa, el caso AENA. No solo fue una crisis operativa, sino una crisis comunicativa de gestión pública y de derechos laborales. En este análisis, pues abordaremos puntos claves, que son cuatro: el origen, el conflicto, el relato constructivo por AENA, el papel de los actores implicados y una propuesta crítica a través del análisis de DAFO. La cronología del desacuerdo del caos. Todo comienza mucho antes del caos. En febrero de 2010, el gobierno español aprueba un decreto que limita el número de horas anuales donde se puede trabajar un controlador aéreo. Lo justifican como una forma de racionalizar costes y eliminar privilegios. Los controladores lo reciben como un ataque directo de dignidad profesional. Los meses pasan y las tensiones crecen. Se amenaza con huelgas, se negocia medias, se ignoran las señales de alarma. Hasta llega el 3 de diciembre y en menos de 2 horas la mayoría de los controladores se declara no apta para trabajar. AENA cierra el espacio aéreo. España queda en tierra. Literalmente, el gobierno reacciona con contundencia. Estado de alarma para todos y por primera vez desde la transición se militariza un servicio civil, controladores trabajando bajo una supervisión militar. Pero ¿qué pasó realmente? Fue una huelga encubierta de un colapso provocado por decisiones mal gestionadas. El relato de AENA en el control de daños o estrategia calculada. AENA, pues desde el minuto uno apostó por un mensaje claro y directo. Los controladores, pues nos han dejado chantajeados. Habló una huelga encubierta de sabotaje emocional, de irresponsabilidad. Por eso es que este relato no surgió de la nada, sino que fue cuidadosamente construido con tres objetivos: desviar la responsabilidad, buscar el apoyo social y justificar lo excepcional. Cuando desviamos la responsabilidad, la culpa no era de la empresa, sino también del gobierno. También fue de un colectivo élite que había ya perdido el norte. El apoyo que se buscó, el apoyo social, se difundieron cifras de sueldos, de horas extras y de vacaciones. El mensaje era que estos no son trabajadores privilegiados, sino que al justificar lo excepcional, los militares no era una medida autoritaria, sino necesaria. El lenguaje bélico empezó a aparecer como orden, control, normalidad restablecida. Sin embargo, años después, la justicia tumbó este relato. En 2022, una sentencia reaccionó con AENA
que no pudo aprobar que tuviera una huelga organizada. Y esto lo cambia todo, porque si no hubiera huelga, ¿qué falló realmente? Esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Actores y errores y oportunidades. En este escenario, pues hay muchos más actores que AENA y los controladores, en que están los pasajeros, que fueron las víctimas directas, las aerolíneas que asumieron los millones de pérdidas y pues los medios que amplificaron sin matices el discurso oficial. Y por supuesto, el gobierno, que jugó una carta mucho más fuerte, que es el ejército. Pero lo más preocupante es lo que no se hizo. No se activó ningún protocolo de negociación seria antes de imponer normas. No se participaron en escenarios de crisis pese a las señales que eran evidentes. Y sobre todo, no se comunicó con verdad y mesura, sino con prisa y agresividad. Esta no fue una sola crisis laboral, fue un choque entre derechos y autoridad, entre narrativa política y también una realidad judicial, una oportunidad de pérdida para demostrar que el diálogo también puede volar a lo alto. En organizaciones de DAFO tenemos que cómo aprendimos el caso de AENA. Pues lo resumiré en este análisis de DAFO, ¿ya? Fortalezas, capacidades de respuesta institucional inmediata, el control operativo restablecido que fue muy rápido. En debilidades tenemos la comunicación defensiva y polarizada, la falta de escucha y activa hacia los trabajadores y la ausencia de los planes de contingencia previos. En oportunidades, tenemos protocolos creados de crisis más humanos y dialogantes, reforzar la transparencia como pilar de la confianza política y en amenazas finalmente tenemos el daño reputacional a ENA y al gobierno, la desconfianza duradera entre ciudadanía y estructuras estatales y la judicialización de los conflictos laborales. En resumen, pues el caso de AENA no es solo una página negra en la historia de la aviación española, sino que es un espejo donde nos muestra lo que ocurre cuando el poder sustituye el diálogo por la imposición, cuando el relato gana terreno a los hechos y cuando el cielo se cierra. No solo para los aviones, sino también para la confianza ciudadana. El caso AENA es un ejemplo muy claro de cómo un conflicto laboral puede crecer hasta convertirse en un problema de Estado. Lo que empezó como una tensión entre trabajadores y la administración terminó afectando a miles de personas, paralizando aeropuertos y obligando al gobierno a tomar decisiones urgentes. Pero más allá del caos que se vivió en aquellos días, este caso deja preguntas importantes que hoy todavía vale la pena hacernos. Por ejemplo, ¿pueden los trabajadores de servicios esenciales ejercer su derecho a la protesta sin poner en riesgo al país? ¿Cómo se equilibra la seguridad nacional con los derechos laborales? ¿Y qué tan preparado debe estar un Estado para responder a una crisis de este tipo? No se trata solo de contar cuántos vuelos se cancelaron o cuánto dinero se perdió. El caso AENA nos obliga a pensar en algo más profundo, en cómo se comunica una crisis desde las instituciones en que tanto confiamos en las infraestructuras que usamos a diario y también en cómo se gestionan los conflictos cuando afectan a sectores estratégicos como el transporte aéreo. Porque detrás del desorden en los aeropuertos ese diciembre hubo decisiones políticas, técnicas y comunicativas. También hubo errores, silencios y falta de previsión. Y todo eso dejó huella en la relación entre el Estado y sus trabajadores. Analizar lo que pasó con AENA en 2010 es mirar atrás, es como reaccionar a una sociedad cuando todo parece estar al borde del colapso. Es como ver responden las instituciones bajo presión y por qué tan preparados tenemos que estar para enfrentar ese tipo de situaciones que ponen a prueba nuestro sistema. A veces no son las crisis donde se revelan las verdaderas debilidades, sino que también son las fortalezas que tenemos, las fortalezas en un país que mucho más allá en los tiempos
se logre mantener la calma.